La vuelta. Decía Ishmael, está escrito en la Perashá, porque yo sé que tú has transmitido a tus hijos, ordenado a tus hijos, a tu casa, a todos los que están detrás de ti para que cuiden el camino de Hashem, para hacer justicia, para hacer tzedaká o mishpat. A ver, caridad y juicio, o bueno, rectitud y justicia también se puede traducir. Hay distintas traducciones, no sé cuál es la correcta, habría que ver lo que dice Rashi. Y dice, el versículo dice, ordenaste a tus hijos y a tu casa detrás tuyo y cuidaron el camino de Hashem. Aparentemente debería decir, para que cuiden el camino de Hashem, para eso los ordenaste. Esa es una orden. Y no cuidaron, cuidaron es como una realidad, que ellos cuidaron el camino de Hashem. De acá nosotros podemos aprender un fundamento muy grande en lo que es la educación. Nosotros no nos preocupamos cuando enseñamos a que una persona, a la persona que le enseñamos a que cumpla los preceptos, sino que la función cuál es hacer que las personas que escuchan amen el cumplimiento de los preceptos. Yo no obligar a una persona, por ejemplo, no obligar a una persona a asistir a una clase de Torah, sino provocar que quieran estudiar Torah. Por supuesto que eso depende de cada persona. No es una cosa que yo puedo tener cierta influencia, pero hasta cierto punto. No una vez, a ver, quien está hablando acá es Rabbi Israel Liush. Él está hablando sobre unas circunstancias donde muchas veces un padre eh, trata de hacer que un hijo cumpla los preceptos o un precepto determinado. Por ejemplo, lo obliga a decir Birkat Hamazon, por ejemplo. Y el chico se niega hasta que, bueno, porque él está ahora jugando y ahora no quiere bendecir. Su corazón está ahora ocupado con sus juegos y, y no quiere, no le interesa ahora dejar los juegos para recitar el Birkat Hamazon. Estamos hablando de un chico pequeño, ¿no? El padre quiere, quiere con tiene todo su deseo de que el chico lo escuche y no quiere hacerlo caer, no quiere él eh, fallar en la educación de sus hijos. Entonces, digamos que lo obliga para que el chico dé la bendición. Al final, bueno, al final, tanta tensión, el chico con mucho enojo, él deja sus juguetes y dice el Birkat Hamazon, recita el Birkat Hamazon. El padre ahora siente que consiguió su finalidad, pero, ¿por qué? Porque el chico está bendiciendo. Pero en verdad, no solamente que no consiguió su finalidad, sino que también hizo un pecado muy grande. ¿Por qué? Porque el chico ahora no se educó, no tiene educación, no, él no quiere bendecir Birkat Hamazon. Al contrario, el Birkat Hamazon le produjo separarse de sus juguetes. Y entonces él ahora odia la bendición, lo aleno. Toda esa tensión alrededor de la bendición. Esto provoca apartarse de los preceptos. Em,
Puede ser que él ahora sí hizo Birkat Amazon, esta vez, pero todo esto es algo que sacarlo por la fuerza de lo que él quería hacer. Esto hace que em, hace sentir, o sea, él sabe que cuando que el Birkat Amazon está asociado a un enojo del padre. Abraham Avinu, él no ordenó a sus hijos para para que cuiden el camino a Hashem. Él no se preocupó en la práctica de hacerlos cuidar el camino a Hashem, sino que la educación de él, la educación correcta de Abraham Avinu, ¿cuál fue? Provocar una situación donde ellos mismos cuidan el camino de Hashem. Es decir, que lo hacen por sí mismos, por su voluntad, por el amor a Hashem. Todo esto va por un solo, va por un camino único, nos dice el Tal Sofer, y nos trae las palabras de Rashi a continuación. El versículo que viene a continuación, ¿qué nos dice? A ver, en este versículo dice, porque yo sé para qué tú ordenaste a tus hijos, para traerlos a Hashem. ¿Cómo Hashem te habló y escribió ahí que esta es la misma que hacemos con los hijos, que ellos cuiden el camino de Hashem? ¿Para qué? Para traer a Hashem. Así como, a ver, Shambru derech Hashem, Kede sheyevi et Hashem el Abraham et asher diber alav. Ellos cuidan el camino de Hashem. ¿Para qué? Para traer a Hashem, como Abraham habló con ellos. ¿Y qué quiere Rashi decir con esto? ¿Qué nos quiere agregar con esto? Así se pregunta el Keter Sofer y nos contesta. Rashi nos trae una novedad de que no pensemos que Abraham vino, él sirvió a Hashem para recibir recompensa, para que Hashem venga a él y que le hable, sino solamente la forma de enseñar a sus hijos y a su casa, como está escrito en el, a ver, creo que es el Coelet, el Shlomo Amelech lo escribió, que educa al niño o al joven de acuerdo a su camino. ¿Qué quiere decir? Que cada persona tiene una necesidad diferente sobre de qué forma va a recibir la educación. Y entonces eso es el trabajo del padre, del maestro, de cada persona, de intentar darle a cada uno lo que necesita, de llegar a hablar al corazón y mostrarle que es algo conveniente, algo que es para nuestro bien, ir por el camino de Hashem. ¿Para qué? Para también, por supuesto, no esa es la intención, pero también para recibir recompensa, a pesar de que él mismo, Abraham vino, él sirve a Hashem y cuida sus caminos para no para recibir la recompensa. De acuerdo a esto, sigue diciendo el Ketab Sofer y nos trae el principio del versículo. El principio del versículo dice, Leman asher tziva et beto ubanav aharab, de cómo él ordenó a sus hijos y a su casa detrás de él, porque ¿quién va a conducir a un hijo? Y el hijo el hijo ve al padre. Si el hijo ve que el padre, o entiende que el padre le va a pegar o alguna cosa por el estilo, dice, esto no va
a ayudar en absoluto en la relación entre ellos y tampoco lo que el padre le quiera transmitir. Y, y por supuesto que Uvesur y tampoco Uvesur mi mano o ser sonó vejepso. ¿Y qué va a hacer el hijo? Él va a negarse a lo que... muy bien, en Mishle está. Instruye al niño en su camino. Muchas gracias. Em, y entonces el chico se va a apartar y va a hacer su propia voluntad. Por eso hace falta que el padre hable del corazón del hijo, que el maestro hable del corazón de los alumnos, con palabras que lleguen al corazón. Normalmente, nuestros sabios dicen, cuando algo sale del corazón, llega al corazón. Y que, y que le hable sobre la recompensa en este mundo y en el mundo venidero. Algunos hablan al revés y no es la forma exacta hablar sobre los castigos si uno no cumple. Lo mejor es hablar sobre la recompensa cuando uno cumple. Tal vez nosotros estudiamos en el Hafez Chaim, en el Shemirat Lashon, que habla sobre el castigo de la persona que no cuida su boca, pero también habla de la recompensa. Ahí no, ahí el Hafez Chaim no me está hablando a mí para hacerme escuchar, sino yo estoy estudiando su libro. Entonces ahí él nos trae todas las cosas, nos trae toda la realidad que hay. Hay premio de castigo, nosotros lo sabemos por los 13 principios de la fe, pero cuando nosotros estamos tratando de dirigir a una persona para que vaya por el camino correcto, no es bueno mostrarle, mira, este camino no sirve, esto no sirve, esto acá vas a recibir golpes, vas a recibir, alguien te va a castigar. Esto no es la forma, por el miedo no vamos a ningún lado, nosotros tenemos que ir por el lado del amor. Y de acuerdo a esto explica el Ketab Sofer y nos dice que David Amelech, el que escribió, Lehu banim shimuli irat Hashem alamedhem. Vayan los hijos, escúchenme, el temor a Hashem les voy a enseñar. Y tal vez debería decir, vengan, no vayan. Significa, vayan y escúchenme. La intención, ¿cuál es? Es decir, que no alcanza con hacer las cosas solamente para em, acercarlos, acercarlos a nosotros, sino también acompañarlos. Esta es la mejor forma. Por eso Lejú, vamos, yo voy a ir con ustedes, vayamos todos juntos. Entonces, ahí me van a escuchar, cuando yo los acompañe. ¿Dónde está el Hasonish? Queremos hablar sobre el Hasonish. A ver, el relato que sigue lo contó el Admur Mi Talna, de acuerdo a lo que escuchó de Rav Gedalia Nadel. Los padres temerosos del cielo, eh, Shalulok Mikbar, que ellos subieron tiempo atrás de Hungría, tenían un niño que, eh, estaba un poquito apartado de los preceptos. Y antes de llegar a los 13 años, ya les avisó. No, no era que estaba apartado, sino que tenía un poco de miedo. Te dije cualquier cosa. ¿No leí bien? Perdón. Es un chico que tenía miedo a los ayunos. Él tenía miedo a los ayunos ya antes de cumplir los 13 años. Y entonces él le dijo a sus padres, le dijo, cuando yo crezca, cuando tenga 13 años, no voy a ayunar
tampoco en Yom Kippur. Yo tengo miedo al ayuno, tengo mucho miedo. El papá, que era muy meticuloso en todos los preceptos, y más cuando estamos hablando de una prohibición de la Torá, él estaba muy asustado con las palabras del hijo y con lo que él sabía sobre enseñanza, de que había venido de afuera, no estaba en la tierra de Israel, él le decía al hijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre no ayunar en Yom Kippur? ¿Es de la Torá? Así le decía. Y está, por supuesto, de más decir que el enojo del padre no ayudaba al miedo del niño, si el niño tenía miedo. Y todo tiempo que hablaban sobre el tema de ayunos, que ese tema se recordaba en la casa, había una pelea muy grande. Yo no puedo ayunar, decía el chico. Y frente a esto el padre, con su enseñanza no muy correcta, él le advertía, no hablemos más de este asunto. Tú vas a ayunar porque así lo ordena la Torah. Una vez en la víspera de Shabbat, después de otra discusión entre el padre y el hijo salió de la casa, se escapó a Jerusalén, golpeó a una puerta de una casa y pidió que lo reciban en Shabbat. ¿Qué le dijo a la gente? Vine con mis padres desde Benévera a Jerusalén y de pronto los perdí. Al parecer ellos volvieron a Benévera y yo no puedo alcanzar ahora a volver antes que empiece Shabbat. La familia lo recibió con alegría. Moshe Shabbat, era una época en la que no había teléfonos, no había absolutamente nada, no había cómo saber quiénes eran los padres de este chico. Entonces fueron a la estación de policía con la esperanza de que también los padres hayan hecho lo mismo en Benebrak al no saber sobre su hijo. Y así pudieron encontrar a la familia. Como es de esperar, el chico volvió a su casa y el padre lo recibió con furia y le dijo, tal vez me dijeron que no te pegue, pero tienes que saber algo, que si no ayunas o te escapas otra vez de la casa, no te va a ir bien. Todo esto, todo esto provocó un mal más grande al chico. Y él se escapó, pero esta vez se escapó a otro lado, se escapó a la casa del Hasonish. Hasonish, que lo tenemos aquí, se casa del libro acá. Ayer fue el aniversario, 71 años del fallecimiento. Se escapó a la casa del Hasonish y de repente, frente a él se puso a llorar. En ese momento, estudiaban con el Hasonish Rabbi Gedalia Nadel, que es el que contó esta historia, y el Gaon Rabbi Feivel Steinberg, ese es el libro acá. ¿Por qué lloras? Le preguntó el Hasonish. Y el chico no contestó. Entendió el Hasonish que él tenía vergüenza de los que estaban presentes. Entonces le pidió que salgan. Y cuando salieron, el chico abrió el corazón y le contó sobre el miedo que tenía de ayunar, sobre las cosas que pasaban en la casa, con el padre, las peleas. Entonces le dijo el Hasonish, ve con tu padre y dile que yo lo llamo. Así le dijo el Hasonish. Y el chico le dijo, tengo miedo, tengo miedo. Si yo voy a mi casa y le digo que usted me llama, eh, no sé lo que puede pasar. Digo, solamente entrar a casa antes de que abra la boca ya me va a honrar. Con no sé con qué me va a honrar. Con los golpes me va a honrar. El Hasonish
llamó a Rabbi Feibel y le pidió que acompañe al niño a la casa y que le diga al padre que él lo llama. El padre se presentó ante el Hasonish con mucho con, sumiso al Hasonish, al Gadolador, y con mucho temor a Hashem y mucha inocencia. Y escuchó al Hasonish sobre cómo él tiene que educar a su hijo. Al final de la conversación, el Hasonish le pidió que deje al niño con él hasta después de las fiestas. Después de las fiestas significa también después de Yom Kippur. El papá, por supuesto, aceptó con alegría. Ese día, el Hasonish, desde ese día, el Hasonish estuvo educando al niño, comía, dormía en la casa. Durante varios meses estuvo en la casa. Cuando llegó Yom Kippur, el Hasonish lo mandaba a cada rato, lo mandaba, cada varios minutos, lo mandaba a la cocina y le ordenaba que pruebe alguna cosa. Así, la conexión con el Hasonish se hizo muy fuerte, hasta que en Simchat Torah bailó con el Hasonish y con los Sefer Torah, el baile que el Hasonish siempre hacía solo, lo bailó con el chico. Y después, después de las fiestas, el chico volvió a su casa con, con otro espíritu. Pasaron los días y los años, el chico creció, no cuenta acá, si seguramente ya ayunó en Yom Kippur, seguramente que perdió el miedo, pero se convirtió en un sabio muy grande. No nos dice quién es, no nos dice quién es, quién fue, pero es Josonish con toda la sabiduría que tiene, y a pesar de que no tuvo hijos, pero sabía cómo educar. Bueno, aparte de todas las cosas que sabía el Josonish, fue uno de los grandes que tuvimos en el pueblo. Bueno, antes de ir a Rorschach, no sé qué tiempo vamos a tener, pero vamos a ver algo sobre Abelio Lupián, otro de los Gedoleador que tuvimos. Les cuenta que en el año Tafshin Yud Het, Tafshin Yud Het, a ver, 2084, hace 86 años aproximadamente, los últimos días del Mashiach, Rabbi Eliezer Lupián, o sea que falleció antes que el Hasonish. Un día se hospedó en su casa uno de sus familiares o una persona muy cercana, y esta persona durmió en el cuarto, en el mismo cuarto donde dormía el Rab. El Rab era el Rosh Yeshiva de Kfar Hasidim. No Rosh Yeshiva, eran Mashgiach de Kfar Hasidim. Mashgiach es el Rab que tiene relación directa con los alumnos de la Yeshiva, los que los trata como un padre. El Rab Elías Lupián, él fue en Europa, fue un grande. Cuando llegó acá, ya muy mayor, llegó acá, él quiso tomarse unas vacaciones. No quería seguir siendo Rosh Yeshiva o Mashiach o lo que fuera. No quería más. Quería ahora dedicarse a estudiar solito, tranquilo. Y a pesar de que tenía varios ofrecimientos para ocupar un cargo importante en una yeshiva. Hasta que el Hasonish. El Hasonish se ocupó de él. Lo mandó llamar. El Rav Lopian fue a ver al Hasonish y el Hasonish le dijo: si tú quieres seguir viviendo, entonces tienes que ocupar un cargo en la yeshiva. No puedes darte el lujo de tomarte vacaciones. Entonces lo tomaron en la yeshiva de Kfar Hasidim, que es en el norte, al lado de la ciudad de Rehasim, muy cerquita de Haifa. Una comunidad observante muy grande, Baruch Hashem. Y bueno.
eran los últimos días ya de él y un familiar un familiar o una persona muy, muy cercana, durmió en el cuarto de él y a la mañana temprano, cuando se despertó este familiar, él vio que Rabí Eliao, él estaba parado al lado de la ventana y estaba hablando como hablando consigo mismo, en voz muy baja. Y para no molestarlo, para no molestarle el sueño de su amigo que estaba en el mismo cuarto. Entonces él, ¿qué hizo? Él agarró y inclinó el oído para escuchar. ¿Y qué decía? Velota Vito y va el beteja. No traigas una cosa despreciable a tu casa. Y lo repetía una y otra vez. Este familiar se levantó de la cama, hizo Netilah Yadayim y enseguida se apuró a preguntarle a Rabí Eliao, ¿qué significa este versículo que repites una y otra vez a esta hora de la mañana? Le contestó Rabí Eliao, dice, en un momento va a comenzar la tefilá, la oración de la mañana en la yeshiva. Yo voy hacia mi lugar, a mi lugar fijo que tengo en la zona este, cerca del Lejal, cerca de donde están los Sefer Torah. Y cuando entro, todos los jóvenes me honran y se levantan. Todos se paran. Después de eso, también me esperan a que yo termine el Kriyat Shema, a que yo termine la tefilá. No sigue la tefilá hasta que yo no termino la parte que ellos tal vez ya terminaron y me están esperando. Por esto, yo tengo miedo de caer, tengo miedo de caer, Jalila, que vaya a tener altanería, que mi corazón se infle o que también cierta grandeza yo piense sobre mí. Y está escrito sobre la soberbia, sobre la altanería, que es una cosa muy despreciable para Hashem, como está escrito en el versículo, Toebat Hashem Kol Gabelev. Es una cosa despreciable para Hashem, toda persona que se levanta su corazón. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para rezar, hablarle a Hashem sin esa altanería? ¿Y cómo yo puedo educar a mis alumnos si si soy una cosa despreciable delante de Hashem? No puedo ni rezar ni educar. Por eso yo repito una y otra vez este versículo. No traer la cosa despreciable a mi casa. ¿Para qué? Para recordarme el peligro tan grande que tengo y también poner mi cabeza en su lugar y adelantar Ulkadem et Panea y adelantarme a a esta posibilidad de em, que mi corazón sienta algo inadecuado. No convertirme en algo despreciable para Hashem. Nosotros, nosotros podemos, estudiamos con esto que para poder salvarnos de cualquier pecado, los justos, ellos repiten para ellos versículos donde, donde se ve el desprecio hacia esos pecados y así consiguen apartarse de un pensamiento incorrecto que tal vez haga descender su categoría espiritual. Y nosotros, por supuesto, no estamos en un nivel semejante, pero a veces deberemos recordar, antes de hacer algo que no está del todo bien, de qué forma poder evitar todas esas cosas. Ahora nos vamos a hablar sobre Rav Shach, Rav Elazar Menachem Min Shach, que falleció hace casi 23 años. En estos días va a ser el aniversario. En el calendario gregoriano fue un 2 de noviembre, pero
para el calendario hebreo fue eh, si no me equivoco, fue Rosh Kislev, los primeros días de Kislev. Faltan casi 2 semanas. Falta para el aniversario este año. Este año es un año de 13 meses. ¿Y qué pasó el año anterior? Entonces todo se corrió hacia adelante. Por eso faltan todavía casi 2 semanas para que se cumplan los 23 años. Yo tuve el mérito de estar en Benebra ese día. Yo viví en Benebra, hace 23 años vivía en Benebra todavía, y fue algo impresionante, ¿no? No se puede describir. Lo que fue un viernes a la mañana, falleció en la madrugada, entre el jueves y el viernes, y el viernes, a pesar de que era víspera de Shabbat, vino gente de todo el país a Benebra, y era algo impresionante, impresionante verlo. Yo estaba en la terraza de un edificio que estaba justo frente a la Yeshivat Ponevezh, y de ahí se veía todo lo que pasaba. Y no se puede escribir. Voy a buscar las fotos que las debo tener por ahí. Yo me fui con la cámara. Estaba junto con mi amigo el fotógrafo, Shlomo Katchen, y él no llevó su cámara. Y yo le decía, ¿cómo no entiendo? Usted es fotógrafo y no trae su cámara. ¿Cómo no trae su cámara? Y yo estaba con mi camarita ahí, y lo que vi, lo que pude reflejar es algo que no se puede escribir. Hay que verlo sobre esa situación. Después vinieron fotógrafos de los periódicos, porque era el Gadol Gadol tenía 102, 104 años, no me acuerdo cuándo falleció, y, y vinieron los fotógrafos de los diarios que no son observantes, pero era una noticia. ¿Por qué? Porque lo que se vio en Benebra que no se vio nunca. Era algo fuera de todo. Puede ser que también se haya visto cuando falleció Rabbi Yossi de Rabbi Kanevsky. Puede ser que se haya visto similar. Bueno, pero en esas circunstancias yo no estuve en ninguna terraza para poder verlo. Bueno, como dijimos, está por cumplirse. Acá dice la semana. ¿Cuál dice la semana? Dice, en la semana van a ser 23 años. Está equivocado, porque no es esta semana, sino va a ser la próxima semana. Son las semanas que vienen. De la separación del Rav Shach, el Abiestri. Abiestri es un libro impresionante que escribió. Y en esta oportunidad nos dice así el Rav Abraham Fuchs. Nos dice, yo quiero asociarme con toda la gente en un hecho que contó mi cuñado, el Rav Nahum Rapaport. Em, Dice, este relato es un relato pequeño. Un relato pequeño, por supuesto que tal vez visto por mi cuñado, es así él lo cuenta como un relato pequeño, pero nosotros sabemos que se trata del Gadolador, se trata del Rab más grande que hubo en su generación, y eh, viéndolo esto en forma como un relato, vamos a decir, secundario, un relato común y corriente aparentemente, pero, pero a pesar de que sobre Rav Shach se contaron miles y miles de relatos diferentes, justamente por eso la importancia de decir que eh, Sheofech Or al Ishuto, porque esto muestra sobre su personalidad, y em, cómo con cosas pequeñas que tal vez otra persona no piensa, pero ahí se ve la grandeza
de las personas, justamente en esas cosas pequeñas. Y así contó mi cuñado, que cuando era chico, él tuvo la oportunidad tal vez no única, dice que varias veces tuvo la oportunidad de que el padre, el Tabot le había morir de Bikure Etzel Moro Barabó. Muy bien. Él tuvo la oportunidad varias veces de acompañar a su papá en una visita a su maestro, el Rao Shah. En esos años, ya el Rao Shah ya era, por supuesto, era el conductor del pueblo, conductor de todas las personas observantes, y los llevaba con, no, no hay que decir, no con manos fuertes, sino tal vez con una mano suave, pero con una sabiduría impresionante. Y eh, era conocido en todo el mundo, en todo era conocido por su sabiduría, por su la forma en que la forma de pensar, cómo él, todas las cosas que hacía, las hacía con el espíritu de la Torah. Y así, a los ojos de la gente, era, era una cosa, todo el mundo que podía acercarse a él, a preguntarle sobre lo que sea, iba a encontrar el camino adecuado. Algo parecido tal vez, yo no quiero comparar, no puedo comparar tampoco, pero así pasaba con el Hasunish. Todo el mundo iba a preguntarle sobre qué hacer en cada cosa. Y él levantó un, una, organizó, organizó a toda la gente observante en un movimiento llamado Degue la Torah, que hasta hoy sigue, pero lamentablemente por cuestiones políticas está un poco distorsionado. No es lo que el Rav Shach, él, él, él creó. Y por supuesto que él lo manejaba de una forma muy especial. Era algo que era para beneficio de toda la comunidad y con su mano y con su boca, por supuesto, él se ocupaba de todas las cosas que tenían que ver con la congregación. A pesar de todo, a pesar de la carga que tenía, de que toda la congregación, no toda la congregación, sino todo el pueblo de Israel estaba bajo su responsabilidad, digamos, él no cambió su relación con, con cada persona en particular, su relación en el sentido de su relación personal, su forma de dirigirse a la gente y lo que a él le importa de cada uno. O sea, yo puedo hablar con la gente muy bonito, pero eh, tal vez una persona necesita decirme lo que le pasa, pero no, el rap no necesitaba, él sabía cuando una persona necesitaba algo. Él como que me importas tú, por ejemplo, me importa lo que te pasa. Esto, poder hacerlo de una forma particular, es algo, es algo increíble lo que él hacía. Yo recuerdo, salvando las diferencias, en un trabajo que estuve aquí en Israel con una persona, un Talmid Jajam muy grande, que tenía mm, 900 empleados a su cargo, y él sabía. Cuando nació una de mis hijas, me vino a felicitar, vino a la oficina mía, él a felicitarme. Entonces, como que uno se siente bien, ¿sí? El dueño de la empresa, una empresa grande, ¿quién soy yo? Un empleadito chiquitito. Y entonces de repente viene, yo aparte un empleadito que no sabía hablar y que me acuerdo de la primera entrevista que tuve con el dueño, que se ponía nervioso porque yo no hablaba. Y tenía otra persona que hablaba mejor que yo, que fue que me presentó.
pero que le insistía, que yo sabía sobre el tema, lo que necesitaba para el trabajo, pero él le ponía nervioso que yo no hable. A pesar de todo, a los pocos, pocos días pasaron que nació una de mis hijas y vino a la oficina a saludarme. Pero bueno, después, por supuesto, aprendí a hablarle para que no se ponga nervioso cuando hablaba con él, pero de todas maneras, ver cómo se dirigía a cada persona. Bueno, pero multipliquemos esto no por 900 personas, multipliquémoslo por millones de personas. Esto era Rorschach. Y no solamente con cada persona la trataba como si fuera su hijo único, con sentimiento. Y cada vez que alguien se acercaba a él, como cuando uno visita al abuelo que lo quiere, que se preocupa por lo que necesita cada nieto. Él, él hacía que el sufrimiento de una persona sea su sufrimiento y la alegría su alegría. Y cuenta acá el Rab que tiene muchos recuerdos sobre Rorschach cuando él era chico. Y va a contar algo que para él es algo asombroso. Un Shabbat, un Shabbat en las horas de la tarde, entramos a la casa de él con papá, él entraba con el padre siempre, entraba con el padre de él. Rorschach se dirigió a mí, yo era un niño, con una sonrisa, y me dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué estudiaste esta semana en el Talmud Torah? Un chico chiquito, no muy grande. Mishnayot Berajot, así le contestó el chico, le contestó Mishnayot del Tratado de Berajot, el capítulo Tefilat Shachar, la tefila de la mañana. Así. Bueno, con la respuesta, el Rab se levantó de su lugar y fue a la biblioteca y sacó de ahí Mishnayot del Tratado de Berajot, abrió en el capítulo que yo estaba estudiando, que estudié esa semana, y empezó a leer conmigo la Mishnah. Y al final me dijo, ahora entra, a ver, As nas ma, o nisaquem, vamos a concluir lo que estudiamos. Dijo, en la mañana decimos una bendición, perdón, dos bendiciones ante el Shema, y una, perdón, después. Y a la noche, dos antes y dos después. Muy bien, ahora te corresponde un dulce, dijo el rab. Después de que él declaró que me gané un dulce, se levantó otra vez. Al pensar la edad que tenía, se levantó otra vez de su lugar y fue al cuarto. Se acercó al armario, se agachó a un cajón que había abajo y sacó un dulce y me lo dio en la mano. Cuando ya estábamos por separarnos de él, cerca de la puerta de la casa, él otra vez me habló y me preguntó, ¿tienes hermanos o hermanas? Y le dije que sí, porque tenía. Me preguntó entonces el Rav Shach, ¿qué va a pasar si tú llegas a tu casa con dulces? Seguro que también tus hermanos, tus hermanas van a querer dulces. Bien, ven conmigo. Y me dio también dulce para ellos. Así volvió otra vez al cuarto, otra vez eh, con su edad tan avanzada, se agachó otra vez, abrió otra vez el armario o el cajón y sacó dulces como la cantidad de chicos que había en la casa, todo con una sonrisa especial. Dijo, ahora hay para todos.
Este parece un relato muy simple, muy, tal vez, tontito, podríamos decir, Hasso Shalom, pero muestra una cosa que está en, está en la mente de una persona grande, una persona que piensa en todas las cosas. Nosotros no pensamos en todas las cosas, pensamos en lo menos posible que podemos pensar. Y deberíamos pensar o tratar de aprender a ver de qué forma piensan los grandes. ¿Por qué fueron grandes? No fueron grandes porque alguien los eligió. Nadie los eligió. Acá no hay una competencia de quién es el más grande. Fueron grandes, ¿por qué? Por su forma de ser, la forma de dirigirse a todos, la forma de amar a todo el mundo, sin elecciones. No hay elecciones aquí. Nunca se elige a un gadolador. El gadolador se hace solo. Y esto nos enseña algo muy importante. ¿Por qué? Porque, como está dicho, como se sabe, que una persona grande se mide en las cosas pequeñas. La persona grande no se mide en las cosas enormes que hace y todos los logros que tiene, todo. Eso también está. Pero las cosas pequeñas son lo que miden a la persona. Y nosotros vemos acá un gadolador en una edad a la que muchos queremos pues, llegar y llegar con la lucidez, tal vez débil, pero cuando necesita hacer una cosa por un niño, no sabemos de dónde saca la fuerza y lo hace. Pero por supuesto que llevar toda una generación sobre los hombros es una carga muy pesada. Y cuentan sobre Rabí Yohanan Ben Zakkai, me parece, que él le preguntaron por qué tuvo larga vida. Y él dijo, porque nunca una persona me saludó antes que yo la salude, ni siquiera, ni siquiera personas no judías que habían enmarcado. Él siempre saludaba primero. Y estamos hablando del Rab de Israel, uno de los grandes rabinos de Israel, en la época de la destrucción del segundo Betamigdash, que no solamente todo el pueblo de Israel a su cargo, sino en una época tan difícil y tan dura, nunca nadie le anticipó el saludo. ¿Es posible una cosa así? Es posible solamente en una persona grande, una persona que sabe dónde está. Y como estamos diciendo Rav Shach, no solamente que él santifica tiempo para estudiar con un niño y eh, sonreírle y mostrarle que qué bonito está estudiando, premiarlo también, sino también ver qué va a pasar cuando llegue a su casa este niño con un solo dulce. ¿Qué va a pasar con los hermanos más chiquitos que pueden llegar a sufrir por esto? Porque ellos no tienen? Y preocuparse por que haya para cada uno. Puede ser que el niño sea un salir también, que el niño cuando llega a la casa reparte el dulce con todos los chicos. ¿Pero qué le va a quedar? Son 6, 7 chicos o más. ¿Qué le va a quedar? Entonces, de esta manera, evitamos todo esto también. De todo esto nos enseña qué grande es la fuerza de la Torá, cómo la Torá puede elevarnos, puede transformarnos en personas de espíritu muy alto. Y todo lo aprendemos, por supuesto, de Abraham Avino, todo lo aprendemos de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, todos los grandes que tuvimos, que fueron pastores de Hashem, como dice, pastor de un rebaño, es el pueblo de Israel, pastores honestos del Creador, y que tengamos todos el mérito de poder eh, llegar hasta donde podamos, pero de eh, intentarlo, intentar ser cada día un poquito más sensibles,
un poquito más sentir a nuestros semejantes. No solamente los niños, los grandes también necesitan apoyo, necesitan ayuda, tratar de sentir lo que necesita cada uno y estar. Pero lo fundamental es que todo lo que hacemos por los demás sea con alegría. Mostrar que no lo estamos haciendo por obligación, que no lo estamos haciendo eh, porque el natural lo dice solamente, sino que lo hacemos con nuestra voluntad, con la voluntad de ayudar a los demás y brindarles todo lo mejor a cada uno.